grandes chefs, reposteros, panaderos, sumilleres, cocteleros, baristas y muchos expertos más y descubrirás el catálogo online más amplio de temáticas en torno a la gastronomía. Con nuestra suscripción podrás acceder a todos los cursos y seguir disfrutando y aprendiendo con lo que más te apasiona, la gastronomía. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Todas las semanas publicamos cursos nuevos. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, productores, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería que te ayudarán a entender mejor este apasionante sector. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Hernán Hernández, fundador y co-CEO de Gloop, una empresa que fabrica cubiertos comestibles y 100% sostenibles. Buenos días, Hernán, bienvenido. Muchas gracias por aceptar el café de hoy. Buenos días, Lorena. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar hoy explicando más sobre el Gloop. Pues mira, antes de que nos cuentes sobre Gloop, cuéntanos un poco sobre ti también, que sepamos quién eres. Porque he dicho que eres el fundador y co-CEO de esta empresa, de Gloop, pero antes de saber qué es Gloop, cuéntanos quién eres tú. Bueno, pues Hernán es un emprendedor que es de Jaca, se muda a Barcelona para estudiar la carrera y ahí es cuando empieza el gusanillo de emprender, de generar proyectos, y en un viaje a la India sobre todo es cuando más se da cuenta de que quiere realizar un proyecto con impacto. Y es Ujú. luego donde empiezan a hacer todo lo que es el movimiento de Gloop. ¿Y cómo fue? O sea, porque dices que la idea, ¿no? Te nace allí, pero ¿nace allí ya la idea o simplemente la idea del proyecto sostenible? Nosotros estudiamos una carrera que se llama Lane y es una Ujú, carrera en la que emprendes desde el primer minuto. ujú, En vez de haber clases, tienes empresas y durante 4 años eres socio con 15 personas. ah, Y como una persona normal, ¿no? Que tiene asignaturas como economía, nosotros teníamos asignaturas que era facturación y beneficio. ujú, Entonces, con ese dinero, ¿no? Y esos objetivos que nos ponía la universidad, esa facturación real, teníamos que irnos de viajes a diferentes países. El primer año se va a Finlandia, el segundo año se va a San Francisco y el tercero se va a China y a India, con el ujú, dinero que genera la propia empresa. Y ujú, ahí en India, junto con mi socia Marta, decidimos explorar la India por el norte y empezamos a coger una mochila y nos fuimos durante 2 semanas por todo el norte de la India, conociendo fábricas, conociendo gente de ahí. Y es cuando ahí empezamos a ver que la gente estaba mucho más preocupada por el plástico, por el impacto que generaba, y nos llamó mucho la atención y fuimos enfocándonos un poco más en buscar soluciones a eso. Y ahí ujú, cuando conocimos una fábrica, conocimos a un emprendedor, y vimos que estaba desarrollando un concepto y decidimos quedarnos un mes ahí. Y nos mm. quedamos ahí, empezamos a desarrollarlo y tuvimos los primeros prototipos. O sea, que ya tenéis el producto en la cabeza. Bueno, no teníamos el producto, sino que estando ahí nos dimos cuenta de que había nuevos conceptos, la gente ya estaba buscando soluciones y nos llamó muchísimo la atención y por eso decidimos, nos quedamos, había una persona ya también con el concepto en la cabeza Ujú, y nos hicimos mucho con él y nos ayudamos entre todos para sacar esos primeros prototipos, que no ujú. tiene nada que ver con lo que tenemos ahora, pero sí que fue como el inicio de Gloop. Fue la primera piedra del proyecto. Sí, Pero qué, exactamente. qué curioso también, ¿no? Que en un país que a priori todos podemos pensar que es más emergente, que todavía no está a la altura de un país europeo o lo que sea, ya tuviesen estas preocupaciones, ¿no? Sobre la reducción del uso de plásticos. O sea, sí que notasteis que tenían esto mucho más desarrollado que aquí. Sí, la verdad que es algo impactante, ¿no? El Mm, cómo ahí no se utilizaba nada de plástico, o sea, no había el plástico en solo uso era escaso, por la calle no lo veías, la gente lo recogía y había lugares donde lo llevabas para reciclarlo o darle otra vida. Y ya te ibas encontrando como pequeños emprendedores que ya iban buscando soluciones, pues están haciendo pues otros tipos de producto con esos residuos. ujú. Y decías, ostras, la conciencia que había ya culturalmente era impactante y chocante, porque es lo que dices tú, ¿no? ¿Cómo puede haber esa evolución? Dices, ostras, te choca. Y fue cuando más conciencia fuimos cogiendo con Marta y nos fue motivando a nosotros también queremos buscar esa solución y poder llevarla a España.
Ujú. ¿Y con qué volvéis en la maleta de este viaje? Y vamos con mochila, no sabíamos dónde dormíamos, sino que cada día buscábamos dónde dormir y bueno, pues ya te puedes imaginar las aventuras que tuvimos. Pero nos fuimos con 5 o 6 prototipos de cuchara Ujú. y 4 camisetas y 5 pantalones dentro de la mochila y volvimos a España muy motivados. Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso aquí en España? Siguiente paso aquí en España es la pandemia. Nosotros nos teníamos que ir de India por la pandemia. O sea, que os pilló allí. Sí, sí, sí. Guau. El gobierno español nos dijo, os queda un día, os tenéis que venir dentro de un día y nada, pues coger vuelo, vuelta a casa, llegamos aquí, ya estabais todos confinados, el aeropuerto estaba vacío Guau. y nada, pues nosotros marchamos a Jaca y Ujú. ahí pues estuvimos teletrabajando durante todos los meses de pandemia y desarrollamos otro proyecto. Mientras estábamos en la pandemia, porque en ese momento no teníamos tampoco dinero para hacer el I+D aquí en España, y teníamos que Ni cumplir, medios, claro, si estaba todo cerrado, ¿no? era todo cerrado, era imposible. Y entonces desarrollamos un proyecto más tecnológico que bueno, en medio de la pandemia desarrollamos un team building online para que las Mm. empresas pues se conectaran de manera online, pero hicieran un escape room y se podían conectar hasta 500 personas a la vez. Y eso Guau. fue también como también la segunda ancla que nos dio para emprender, ¿no? Y empezamos le hicimos el team building a Eura, le hemos hecho el team building a Colvin, y ahí fue como el gusanillo de, nos gusta conocer estos emprendedores, nos mola lo que están haciendo, y nosotros también queremos hacerlo, ¿no? Ujú. Llegó un momento de la carrera que el team building, la verdad que gustó mucho porque en pandemia la gente no se veía, esto como generaba conversaciones más informales, las personas empezaban a conocerse porque habían reclutado a nuevas personas y no se habían llegado a ver nunca, se conocían personas de departamentos diferentes y funcionaba muy bien, pero llegó un momento en el que tuvimos que decidir el último año si seguíamos con la parte del team building o si de verdad estábamos más enfocados en la parte del club de hacer cubiertos comestibles. Porque a todo eso estabais todavía en la carrera entonces, claro, porque decías, ¿no?, que el viaje a China e India, que es el que podéis elegir, era durante el último año de carrera. Sí, sí, sí. O sea, que todavía erais estudiantes, entre comillas, ¿no?, todavía. Sí, éramos Realmente, vale, unos vale. estudiantes, desde luego, no, no, sí. De hecho, Group nace del TFG de final de carrera. Ajá. Entonces, en el último año ya pues decidimos, oye, hacemos el team building, hacemos Loop y por la propuesta de valor nos llamaba mucho más Loop. Dijimos, Mm. aquí se puede generar mucho más impacto y cambiamos, o sea, dejamos lo del team building y nos enfocamos directamente en los últimos meses de la carrera ya, foco en poder llegar a hacer un MVP, un pequeño desarrollo, Ujú. y así lo hicimos. O sea, que Eh, ya había pasado la pandemia, ya podíais salir, ¿no? Y empezar a ver, porque esto, claro, hay que empezar a ver, fábricas. bueno, ahí sí, ahí es un mundo, ¿no? Empiezas a ver fábricas, a ver I+D, a ver Ujú. materias primas. Bueno, era un poco learning by doing. Nosotros Ujú. íbamos hablando con la gente y aprendíamos de esas conversaciones, íbamos aprendiendo de los dueños de fábricas que nos daban reuniones, de los parques tecnológicos. Así fue un poco como empezó hasta que sacamos como ese pequeño prototipo que luego Ujú. fuimos a validar a puerta fría. Ujú. Ujú. A establecimientos de hostelería. Sí, justo con Marta sacamos un prototipo, cogimos 100 muestras y nos fuimos a la Costa Brava. Nos fuimos a la Costa Brava durante una semana y media con esas 100 muestras y íbamos directamente a heladerías y a restaurantes a preguntar qué le parecían, cuánto pues, estarían dispuestos a pagar por este tipo de producto y si había interés, ¿no? Si Ujú. de verdad el concepto podía llegar pues a gustar. Ujú. Y ahí fue cuando recibimos muchísima información del consumidor. Ujú. Recibimos pues, toda esa información de qué le parecía, si le gustaba la textura, el sabor, cuánto dinero estarían dispuestos a pagar, si de verdad la propuesta les gustaba o simplemente era una piedra más que le ponías en el día a día de una persona que trabaja, por ejemplo, en una heladería. Y de ahí recogimos muchísima información, empezamos a hacer ruido, hicimos nuestras primeras ventas y justo ya, pues nada, nosotros hicimos esa validación a finales de julio, empieza agosto, en agosto ya la gente ya no compra porque ya está todo comprado, Mm. el Canal Oreca se enfoca más en vender y atender al turismo,
pero sí que nos sirvió, ¿no? Pues para poner esas primeras, yo me acuerdo que fue que el primer año pues ya vendimos nuestro primer palé y fue como para recibir toda esa información de estos clientes. Ujú. Y porque, bueno, hemos avanzado un poquito sobre esto, pero vamos a explicar exactamente, porque hemos dicho que son cubiertos comestibles, etcétera, pero todavía no hemos dicho de qué están hechos. Es que cuéntanos ahora, ¿no? Como si fuésemos este establecimiento al que estás llegando, va a puerta fría, y cuéntanos qué es este cubierto, con qué está hecho, a qué sabe, un poco todas las características del producto. O sea, el concepto del cubierto comestible va evolucionando en función de cómo vamos conociendo el mercado. O sea, nosotros ahora mismo estamos desarrollando un cubierto que ha sido nuestra primera temporada completa, gracias al consumidor y gracias a nuestro propio cliente, que es el B2B. Ujú, Actualmente, ¿cómo está hecho? Nosotros intentamos aprovechar residuos de la industria alimentaria. Cuando hablo de residuos, hablo, por ejemplo, ¿no? Un caso nuestro que tenemos la cáscara, una cuchara que tenemos de cacao, pues nos dimos cuenta que dentro de la industria la cáscara de cacao era un desecho que no se utilizaba, ¿no? ujú, Entonces, lo que hacemos es procesamos toda esa cáscara, la convertimos en una harina y a partir de ahí hacemos I+D y desarrollamos una cuchara. ujú, Pues, estamos aprovechando pues todo ese desecho para hacer al final un alimento nuevo. Entonces, nuestra cuchara aguanta perfectamente entre 30 minutos para que la gente pueda comerse, pues, remover, por ejemplo, un café o para comerse un helado perfectamente y al final del proceso comerse la cuchara, que esto es muy ujú, importante para nosotros porque ujú. enviamos muestras a diferentes establecimientos, diferentes empresas y lo primero que hacen es morder la cuchara y les digo, cuando tú vas a un restaurante y te dan un cubierto de madera, que genera además mala experiencia, llegas y muerdes la madera directamente, y dicen, no, y le digo, bueno, pues esto es lo mismo. Es Claro. súper importante Hay entender. que usarlo, ¿no? Primero, para que es, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que ¿Sí? primero lo tengas que usar para comer lo que sea y luego te lo comas, ¿o no? Exacto, o sea, nosotros Claro. lo que decimos es que queremos cambiar el usar y tirar por el Ujú. usar y comer, pero Muy sobre todo bien. es súper importante la parte de usarlo porque está hecho el I+D, que cuando se pone en contacto con el frío, con el líquido y con tu boca es cuando se va a estar haciendo blandito. Si no, al Ujú, principio digamos que está un poco más duro. ujú, ujú. Y, entonces, de momento, ¿es solo en versión dulce? Sí, de momento estamos haciendo versión dulce, sí que ya estamos valorando, ¿no? Pues estamos testeando ahora para hacer un tenedor, Ujú. versión más salada, como si Claro, fuera pan. claro. Y ahí estamos, vemos que hay mucha parte de innovación, no queremos perder el foco, Ujú. porque bueno, el objetivo ahora mismo es posicionarnos y que Claro. mucha gente conozca el concepto y a partir de ahí crecer en productos, o sea, en categoría. Ujú, ujú. Claro, claro, no, no, me gusta este concepto, ¿no? De usar y tirar y usar y comer, así generamos aún menos, ¿no? Y de todo este proceso que nos has contado, ¿qué ha sido lo más difícil? O sea, no sé si la parte inicial de ver que el concepto, la idea valía, el buscar inversión, la fabricación, el I+D, la venta, o sea, ¿qué es lo más difícil de un proyecto así, de lanzar algo de cero? Porque al final es papel en blanco, ¿no? Me voy al viaje, papel en blanco y ahora ya vuelves con algo. No sé si tenéis ya un pequeño equipo o lo que sea. O sea, ¿qué es lo más difícil de un proyecto así? Uf, es complicado, ¿no? Porque Ujú, generar una nueva categoría en el mercado yo creo que tiene muchos retos en muchos aspectos. total. Ujú, Em, o sea, el inicio, ¿no? Para nosotros se nos hizo muy pesado porque cuando íbamos a las fábricas, íbamos a ir más de las fábricas, nos decía, pero estáis locos, nadie os va a comprar una cuchara que se coma, ya está la madera, ya está el mm, plástico. Otras fábricas nos decían, esto es imposible de hacer, se va a romper, no va a tener esa durabilidad, o cuando se ponga en contacto con el líquido se le va a deshacer al consumidor. Entonces no te querían como muchos atender por esa cantidad de problemas que veían a la hora de desarrollar el producto. ujú, No daban no se ponían a pie a poner. Y otras personas que lo veían decían, bueno, es que yo creo que esto es un mercado pequeño, entonces no me merece la pena desarrollarlo con vosotros porque, claro, nosotros en ese momento teníamos pocos recursos y no les merecía la pena porque creían que no íbamos a vender, que no íbamos a vender a 5 o 6 establecimientos y claro, parar una fábrica que con todo lo que conlleva, pues no les motivaba, ¿no? El proyecto. Y al ujú, final esto era encontrar la persona, ¿no? La persona que te entendiera, que viera el concepto, viera el mercado y que se pusiera manos a la obra contigo.
ese Ujú. proceso nos costó muchísimo por esto mismo, ¿no? Por todas esas barreras sociales y culturales. De hecho, nosotros nos Claro. tuvimos que ir a buscar, pues eso, fabricante fuera de España porque nos costó mucho que la gente nos escuchara y nos abriera sus puertas. Y, o sea, y al final lo sacasteis de España, o sea, ¿fue alguien allí en la India a lo mejor? O no sé No, dónde. nos Ah, fuimos al norte de Europa ah, en mm, las fábricas, pues a nivel tecnología, pues podían desarrollar y además, pues había dueños de fábricas que les gustaba hacer uno o dos proyectos innovadores dentro de sus fábricas, pues porque les gustaba innovar ujujú. y encontrar personas que te ayudaran en ese proceso en España nos estaba costando bastante. Y cuando dimos con la tecla y la persona fue, vale, estamos hablando el mismo idioma, quieres probar lo mismo que nosotros y ves el posible mercado. Ujujú. Bueno, y ahora sí que, o sea, ¿seguís con este socio o sí que habéis conseguido también ahora abrir un poco la mente aquí internamente? Bueno, ahora ya más que abrir la mente es que vas con unos números de producción que a ellos Claro, les que ya interesa. les interesa. Exacto. Entonces, ahora no tenemos ese problema. Además, ahora lo que hacemos es decidir con quién es nuestro socio de Ujú, producción en función del trato, de los tiempos, la mm, maquinaria industrial que tiene y alérgenos y diferentes ujú, temas que es, bueno, con quien mejor me entiendo es con el que mejor me da y me trata y me entiende el concepto. ujú. Ahora no hay tantas barreras, pero claro, estamos después de un año. Claro, así es verdad que es un cambio de mentalidad y al final es, lo que dices tú, ¿no? Abrir una nueva categoría, un nuevo producto, etcétera. ¿Y esta aceptación sí que la veías del otro lado? Es decir, cuando tenías que hacer la venta. Pues mira, claro, nosotros en el 2021, cuando estábamos empezando, se aprobó la ley de plástico de un solo uso. Entonces la Ajá. gente era más consciente, ¿no? A nivel cultural en España, pues vamos ahí avanzando, pero bueno, nos cuesta, pero Ujú, te vas dando cuenta como la gente empieza a escuchar ya cosas por la tele, el plástico se va a acabar, pero también se va dando cuenta a la vez que eso al consumidor, la madera no le acaba de gustar porque le genera mala sensación en boca, le da mal sabor, y también se da cuenta de que el cartón genera mala experiencia pues, porque se acaba antes. Es decir, muchas veces, por ejemplo, las heladerías nos decían, no, es que el cartón tengo un problema, es que me viene la gente a pedir otra cuchara porque se le ha roto antes, porque se la ha mm, deshecho. Entonces, estas malas experiencias que estaba generando el mercado y además la subida de precios por las materias primas que han subido, estaba generando como un pequeño ruido dentro de estas categorías. Cuando llegábamos nosotros, ¿no? Con un producto, con una experiencia mejor de cara al consumidor, que además estaba aceptada por ley y que a nuestro cliente le gustaba y era un producto que le llamaba la atención, incluso a su propio cliente, para acordarse de su local, no estaba generando rechazo. Sí que ujú, veíamos barreras de entradas, pero estaba claro, pues porque al final habíamos sacado un prototipo muy básico, pero sabíamos que había gente que se estaba interesando y cuando ya empezamos a vender con el primer prototipo fue como, vale, y la gente además estaba pagando bastante más que por la madera, porque en su día vendíamos la cuchara muy cara. Y era ujú. como, vale, hay gente que está dispuesta a pagar tanto. Esto es un prototipo que hemos hecho muy básico. Si hacemos esto un poquito mejor, ¿qué tal va, no? Y es ahí cuando nos fuimos a lanzadera. Ujú. Pero y entonces a nivel de precio sí que estáis, o sea, ¿cómo os posicionáis con respecto a cubiertos de madera, por ejemplo? Esta ha sido una evolución total dentro del grupo y ha sido un estudio que hemos tenido que hacer muy Claro. potente para poder llegar a saber cuál es el precio adecuado para Ujú, todos nuestros potenciales clientes. ujú, Hemos trabajado en ello, estamos trabajando y es una manera que vemos que hay que escalar. ujú, Nosotros en Frente a la Madera estamos en unos 2 céntimos por encima ujú. y con el plástico, el nuevo plástico, el bioplástico, estaremos unos 3 céntimos por encima Ujú. aproximadamente. Pero al final eso es bastante parecido, ¿o es una diferencia muy alta, para un establecimiento? O sea, para un establecimiento al final 3 céntimos por cuchara con la cantidad que se consume Claro. una empresa grande, estamos hablando de que su PNL varía mucho. Ujú. Entonces, ahí es muy importante que nosotros nos fijamos en la importancia de que el pianel a nuestro cliente no le afecte No tanto le por afecte. utilizar Ujú, nuestro producto. Y ahí somos empáticos con ellos y estamos, y ahora hablaremos de ello, ¿no? Porque estamos en rondas para escalar y ujú. poder competir en el 2023
con la madera y sabemos que vamos a llegar y ahí veremos si de verdad penetramos en el mercado de manera potente. Ujú. Pues cuéntanos un poco esta fase también de búsqueda de financiación, que tampoco es fácil. No, no, no. Pero supongo que en esta carrera es de lo primero también que os alentarían a hacer, ¿no? Entiendo, porque Bueno, business sin la verdad dinero. es la verdad es que no, es algo bastante curioso, pero de hecho es algo que están trabajando por las últimas generaciones que hemos salido, por la necesidad de aprender en este proceso, porque te ves y llegas y dices: "No lo he hecho nunca", Ujú, y como que te falta ese aprendizaje. Nosotros a la hora de levantar la ronda, lo que hicimos a nivel estratégico es que nos esperamos. Nos fuimos a Lanzadera en septiembre de 2021 y durante los primeros 4 meses lo que hicimos fue recoger esa información de las primeras ventas y mejorar un poquito, con ese poco dinero que teníamos, mejorar un poco el producto y en enero nos pusimos a vender. Entonces, bootstrapeamos hasta septiembre, bueno, hasta este septiembre. Hemos estado haciendo bootstrapping, pues sufriendo mucho, haciendo mucha estrategia financiera pues eso, el proveedor nos ayudó bastante, había clientes más grandes que nos pagaban con antelación porque lo entendían, pero les gustaba el concepto y querían hacerlo, ¿no? Nos hacían esos favores y hasta ahora pues nos hemos ido autofinanciando. Claro, ahora cuando nos hemos presentado a los inversores con esa estrategia de autofinanciación muy escueta, ¿no? Pero en llegar a facturar pues, más de 70.000 euros de esta manera y haber posicionado, ¿no? Más de 1,5 millones de cucharas, pues les gustaba porque decías, hay concepto, ¿no? Y a nivel estratégico les ha gustado. ¿Cómo ha sido, ¿no? La hora, el tocar la puerta, ¿no? A inversores y hablar con ellos? ujú, Pues ha sido intenso y cada vez vamos aprendiendo un poquito más, pero vemos una aceptación, ¿no? Pues la ley está apretando bastante y ven también que a nivel de proyecto, al escalarlo y al competir con el mercado, con precios con la madera, es interesante. Es interesante porque al llegar a competir con la madera podemos abrir mucho mercado y vemos que la gente al final tú le pones esta propuesta a competir con la madera y deciden esta, por la experiencia y porque es sostenible. Entonces ahí pues no está siendo muy difícil, pero estamos avanzando y creemos que además es necesario para el proyecto que reciba esa inversión. ujú. Sí, al final yo también lo que veo es que hay mensaje, hay lo que dices tu impacto y al final es más fácil siempre de explicar todo esto que algo que no tenga, ¿no? Ese mensaje. Y yo creo que sí lo habéis construido bien alrededor de esto. Oye, ¿y habéis detectado alguna alternativa similar en algún otro país? Sí, nosotros al final hemos ido estudiando el mercado y con digamos que este océano que se está generando por esta ley, por la experiencia, van saliendo pues o nuevos competidores o gente que va Ujú, innovando en otras ramas. ujú, Y ahí vemos cómo se están empezando a posicionar un poco cada uno. Como es todo tan nuevo, no hay ningún player que esté ya posicionado. De momento no hay nadie que digamos, mira, se está llevando el mercado. ujú. Y claro, es que al final ahora mismo vuestro cliente es el canal Horeca, o sea, dentro del canal Horeca la parte esta, ¿no? De heladerías, cafeterías, me has comentado. Sí, ¿O, o cuál en, es? Ujú. o sea, Para la gente, sobre todo, que nos escuchen, ¿no? Que tengan este tipo, sí, claro, este tipo de establecimientos, que sepan quiénes sois, cómo contactaros o también eh, qué posibilidades o cómo se ponen en contacto con vosotros. mira, o sea, nosotros a nivel de productos tenemos pues tanto pajitas, Ujú. Ah, también. sí, tenemos Ah, pajitas para lo mismo, ¿no? Pues que son y también son comestibles, comestibles. Ah, ujú, exacto, y tenemos cucharas. Y ujú, con esto lo que hemos hecho es validar, ¿no? Al final la cuchara con el mejor establecimiento que se comporta es con heladerías o con postres para restaurantes, ujú, les gusta dar ese toque más de experiencia. Y luego también pues las pajitas sí que vamos sobre todo al canal Loreca puro, pues restaurantes que en vez de dar cartón quiere dar comestible y que nuestro concepto al final se puede comer o hay gente que no se lo come y no pasa nada, es un desecho que luego si se tira bien no hay es ningún problema. orgánico y. Ujú, A eso vamos, ¿no? Pues a esos restaurantes, sobre todo esos grupos también.
Ujú, Y no, nosotros al final llevamos un proceso de venta, pues que a través de la página web nos pueden contactar, y también tenemos ujú, Instagram y bueno, utilizamos todas las redes sociales. De hecho, estamos generando comunidad. En TikTok ujú, llevamos más de 8 millones de reproducciones. Estamos mm. trabajando ese posicionamiento, ¿no? Para generar esa nueva categoría, pues que la gente nos vaya conociendo poco a poco. ¿Y de momento sois Marta y tú, tu socia, o tenéis ya habéis ampliado un poquito equipo? Mira, ahora mismo full time estamos Marta y yo, y ahora en octubre, pues porque ya han entrado las primeras notas convertibles de Business Angels, Ujú, pues ya hemos fichado, ¿no? Una persona que teníamos de prácticas, ya le hemos hecho contrato ujú. y estamos 3 full time. Guau, es que si Em, no, vosotros dos, todo lo que me estás contando, digo, es casi, es un poco de héroe, ¿no? Llegar a todo esto. sí, este año ha sido bastante intenso, pero Ujú, nos ha permitido aprender mucho a nivel de producto, a nivel de mercado, a nivel de clientes, y lo hemos adquirido los dos mucho y eso es bueno. ujú, Ahora sí que, bueno, es necesario, ¿no? Pues estamos generando un nuevo equipo de producto, somos ujú. conscientes de todo y más de desarrollo que hay que hacer, porque, como comentabas, nuestro cliente es el canal Oreca, pero también la parte industrial. O sea, por ejemplo, hay empresas que utilizan tenedores de madera para productos de quinta gama y nosotros podemos ser ese sustituto de tenedor de madera, pues para, por ejemplo, ensaladas preparadas, Claro. pasta o similar. Para poder trabajar todas estas verticales, nosotros necesitamos un equipo tanto a nivel de producción de I+D para desarrollar prototipos para estos posibles clientes, como también un equipo de ventas, ¿no? Tenemos un proceso de ventas y ahí este año vendiendo hemos estado 2 personas que, claro, no es lo mismo que tener un proceso y tener 3, 4 personas dando a conocer el concepto. Claro, para ir ampliando por zonas, por todo. Si es que al final, y por tipología de cliente, lo que dices tú, al final no se vende igual a un restaurante, una cafetería o un grupo de, de restaurantes, cafeterías, que lo que dices tú, que la parte industrial, ¿no? Y al final hace falta mucha gente, o sea, hace falta gente para todo esto. O sea, ¿cuáles son entonces los planes para 2023? Pues en 2023 creceremos en equipo, seremos unos 8 aproximadamente. Nuestro objetivo es poner en el mercado más de 6 millones de cucharas, Wow. reducir todo ese plástico del ecosistema. Lo hemos hecho este año, o sea, con muy poco equipo, hemos sido capaces de sustituir 1,5 millones de cucharas de plástico, que además es bonito, ¿no? Y a mí me pasaba que este verano iba por mi pueblo y de repente me encontraba una familia entera comiendo con cucharas comestibles y decía, todo lo que vamos a evitar este año de residuos. O sea, este año habéis puesto, en 2022, Eh, 1,5 millones de cucharas en el de mercado, cucharas nuestro ¿no? primer año, sí. Wow, Sí, muy sí. bien. Y el objetivo del año que viene pues es aproximadamente unos 6 millones de cucharas, ya habiendo mejorado el producto actual que tenemos, porque ahora sí que ya hemos cogido muchísima información y con ese equipo de I+D que estamos contratando, dar el siguiente paso para que nuestro consumidor esté totalmente contento con el producto, con el packaging, con nuestra logística, dándoles al máximo posible una experiencia perfecta, como nosotros decimos, y que el consumidor, ¿no? Que es el cliente, le guste, ¿no? Que coma las cucharas y que diga, esto está bueno y quiera volver a repetir. Ujú. Súper importante para nosotros. Ese es nuestro objetivo, ¿no? El desarrollar esa cuchara, posicionar unos 6 millones de cucharas dentro del mercado y empezar ya a que nos conozcan y que conozcan más la categoría. Ujú. Mm. Además, con el desarrollo que hay yo vivo en Madrid, ¿eh? Y el desarrollo que veo de heladerías y de cafeterías, ¿no? Que se ha puesto también muy de moda ese tipo de establecimientos, todo el año, que ¿no? Antes yo cuando era, cuando era pequeña, las heladerías te tomabas los helados en verano, pero es que ahora mismo hay helados todo el año, cafeterías y cafeterías de especialidad, etcétera, que yo creo que al final es esto, ¿no? El plus es esa experiencia. Y a lo mejor precisamente con estos pequeños cambios es con los que consigues diferenciarte y hablo desde el punto de vista de los establecimientos, ¿no? O sea, que yo, vamos, auguro buenos resultados. Yo creo que lo tenéis todo, ¿no? O sea, un buen producto, ganas, ilusión y un mensaje, ¿no? Lo que decíamos antes para poder triunfar.
Bueno, el mercado busca, ¿no? Busca esas alternativas, Mm, vemos que se comporta bien. De hecho, nuestros clientes incluso nos dicen que las redes sociales se le mueven más porque la gente hace más fotos, hace vídeos claro. porque le llama la atención el concepto. Ujú, Hay aceptación. Entonces vamos a ver ahora con la inversión que estamos levantando y con un nuevo equipo hasta dónde somos capaces de dar a conocer el concepto y cómo somos capaces de reducir todo ese plástico en ese 2023 que para nosotros al final es un KPI súper importante. ujú, totalmente. Hernán, ¿y cómo te gustaría a ti que fuera la hostelería dentro de 10 años? O más que cómo te la imaginas, cómo te gustaría a ti que fuera, ¿no? Que dentro de 10 años digas, mira qué sector, cómo es, ¿no? Escribe las cartas a los reyes y pide un sector perfecto para ti. Bueno, o sea, yo mismo he trabajado dentro de la hostelería en verano ¿Así? y la vives, ¿no? Primero le pediría al cliente que fuera mucho más empático, Ujú, entendiera que todo forma en procesos, ¿no? Pues para los restaurantes, para los bares y que todo lleva un tiempo de cambio, pero ahí ya sí que es el cómo, yo mirando ya por la parte, ¿no? De que a nosotros nos adquiere, ¿no? El cómo vamos a intentar ser más sostenibles en la restauración, ¿no? Cómo podemos utilizar, pues, packaging sostenible, cómo podemos evitar los residuos, y ahí está, ¿no? El futuro yo creo que está en que todos busquemos un poco esa visión conjunta dentro del mismo sector y generando también esas mejores experiencias a nuestros propios clientes. ujú. Oye, mira, sí, la verdad es que sí, ¿eh? Y mira, después de ciento y pico episodios que llevamos, yo creo que es un sentimiento común y yo creo que si todos trabajamos y remamos en ese sentido, ¿no? Conseguiremos este tipo de sector, ¿no? Y me acabo de acordar que no te he hecho una pregunta al inicio que hacemos a todos nuestros invitados. Ya me apetecía tanto conocer el proyecto que me he lanzado, pero te la voy a hacer ahora, no pasa nada. El podcast se llama Un café con Sculinari y a todo el mundo le preguntamos que cómo le gusta el café. Y si eres cafetero, no te lo preguntan. Pero bueno, no sé, ¿eres cafetero? Pues esto es curioso, yo no tomaba café hasta hace un año aproximadamente. Mm. Pero mi socia tomaba café todos los días y empecé, ¿Y ¿no? teníais que probar las cucharas? Exacto. ¿En serio? No, no, porque al final probábamos con diferentes cosas, ¿no? Pero yo no tomaba y era de té. Pero bueno, Ujú, entendiendo también me di cuenta de que un café por las mañanas no me venía nada mal porque me activaba durante todo el día ya desde el primer momento. También me suele gustar entrenar a las 7:30, a las 8 de la mañana, entonces después, antes de entrenar, me venía perfecto. Y me tomo ujú. un café solo, sin azúcar, nada, y un café largo y me lo tomo ya solo uno al día y ya eso me sirve para ir todo el día a tope. O sea, que hasta hace un año no tomabas, fíjate. Sí, sí, también Qué curioso. ha tenido como el emprender bastante porque llegaba muy cansado al final También, del ¿no? día. La vitamina necesaria para, para afrontar el día. Sí, Bueno, hay cafés muy buenos, o sea que yo creo que es algo que también ha cambiado mucho. Por eso te decía, ¿no? Que hoy en día cafeterías están también desarrollándose mucho, un concepto diferente, ya no es el café del el bar de la esquina que lo hacen de cualquier manera y da igual, te lo tomas, ¿no? Ya la gente también sabe y yo sí, creo que precisamente acompañar ese café con una parte más de experiencia también puede ser una cosa chula, ¿no? O sea que, sí. Desde luego, ahora que además me he venido a vivir a Madrid, el otro día voy a trabajar a un sitio y es curioso porque a ese sitio, a un sitio no volví, pues por lo mismo, porque el café no me acabó de gustar y en cambio he ido a trabajar a otro sitio que he ido ya un par de veces y me he quedado porque, o sea, el café está bueno y para mí eso es muy importante, ¿no? A mm, una horita que estoy trabajando mientras me tomo ese café y esa buena experiencia me hace volver al sitio. claro, y que disfrutes esa bebida, ¿no? Es verdad que hemos pasado muchos años como, bueno, era lo que decías tú, ¿no? Para activarte y ya está. Y da igual que estuviese bueno o malo o lo que fuera, pero la gente ya no, ya empieza a saber y eso es bueno también. Y yo creo que es algo que va a hacer cambiar también ese sector, ¿no? El que la gente cada vez tiene más formación sobre el mundo gastronómico y eso nos beneficia también a todos, ¿no? Sí.
Hernán, por ir terminando, ¿a quién te gustaría a ti escuchar en este podcast? Pues, Cuéntame alguna recomendación. pues mira, hace unos pocos días conocí a Uriol, uno de los fundadores de Boomerang. Ellos están ubicados en Barcelona, los conocí en un programa que se llama Acelera. Ujú. Creo que hablan de economía circular en su proyecto con el canal Oreca. Estoy seguro que todos los inputs que han recogido este año de su proyecto son súper interesantes Ujú, y nos generará mucho conocimiento a todos que venga. ujú. Y es una persona además súper inspiradora, o sea que le invito a que venga. Ah, pues Y a mira, no lo que conozco. ¿Cómo se llama? ¿Uriol cómo? Oriol Segarra, fundador de Vale, Boomerang. Boomerang, no lo conocía. Pero eso es el... ¿Qué hace la compañía? Son envases retornables. Ah, vale, que también son... Qué guay. Sí, sí, Mira, sí. también vuelta a los orígenes. Exacto. Vale, pues mira, sí, ya lo contactaremos a ver si quiere venir aquí a compartir un café también con nosotros y contarnos un poquito de qué va todo esto y a ver si entre todos conseguimos darle la vuelta un poco a la situación de los plásticos, que es tremenda. No sé si me he dejado algo, si quieres contar algo más, si hay algo importante, algún mensaje importante que quieras pasar antes de despedirnos. Bueno, básicamente que dar las gracias a ti, ¿no? Por invitarnos, Ujú, por dar a conocer nuestra marca y la categoría que vamos a ir entrando mejor en el mercado. Y al sector Oreca que, bueno, que es un proceso de cambio y que intentemos todos como abrir la mente para hacer esos cambios. para avanzar, exacto. Sí. Pues muy buena conclusión. Gracias a ti por venir aquí, por el entusiasmo, por que veamos que no es necesario tener mucha experiencia, ¿no? En el sector, o sea, que vosotros sois jóvenes, os habéis lanzado y estáis revolucionando esto, o sea que enhorabuena también por esa parte. Y nada, muchos éxitos. Y si quieres venir dentro de en 2023 para contarnos cómo va, pues encantados de la vida que vuelvas por aquí. Muchas gracias, Lorena. Sí, estaremos encantados de venir y a ver si son con mucho plástico ya quitado del mercado en Quitado el 2023. Exacto, exacto. Genial, pues muchas gracias. Hasta pronto, Hernán. Hasta pronto. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.